cómo les fue en el foro. Sí, estamos por aquí. Sí, profe. Bueno, cuéntenme cómo les fue en el foro, alguna dificultad, inconveniente en responder. Pues por mi parte no, profe. Ok, ¿alguien más tuvo alguna dificultad, algún inconveniente? Yo, Profe, pues por mi parte, Hola, sí, Daniel, sí, y ya luego, ¿quién fue el que equivocó? María Camila o Gabriela, no sé. Dale, Daniel. por el lado mío fue lo que yo te conté por medio del correo, que era como un error desde la universidad, pero de resto no, todo súper normal. Ah, ok. Bueno, Daniel, muy bien. ¿Quién más iba yo, a...? ¿Sí, profe, Valentín? yo sí tuve un problema, pero para responder a los compañeros, porque cuando yo publiqué la parte mía, no había nadie. Sí. Entonces yo dejé pasar tiempo para que los compañeros publicaran y no desde el domingo, el lunes no me dejaba ingresar a la plataforma, ¿Por qué? al polivirtual, no sé. ¿Estás de más que ingresando mal tu contraseña o qué? Ya verificaste bastante eso. Sí, y ya hasta pedí cambio y todo, pero sigue sin dejarme ingresar. Es que es muy raro, o sea, sale caída. Ah, claro, tú te metes en el navegador y le das por virtual y no te deja ingresar, no aparece nada. Sí aparece, pero cuando meto mi usuario, o sea, la cédula y la contraseña, Sí. aparece ahí la página de error. Entonces no pude responder a los Ah, compañeros. pues a ver, recuerden que el foro se cierra hoy, ¿cierto? Estaba programado pues para eh, hasta hoy mismo, 11:59 ya se cierra. Ojalá pues te logre dar ahorita, ¿cierto? Pero sí, no sé si de pronto bueno, no te respondieron pues a tiempo de pronto en la solicitud del cambio de contraseña. Bueno, esperemos que se pueda solucionar eso, muchachos. Bueno, entonces quería preguntar de eso, cómo les había ido con el foro. Eh, Hoy vamos entonces, la clase de hoy la vamos a dedicar a cómo solucionar dudas, inquietudes de lo que hablamos de los niveles de profundidad, que eso fue lo que conversamos la semana pasada, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y asimismo, vamos a dar una primera explicación de la población y muestra. ¿Listo? O sea, la idea es que los ítems que nos falta por explicar en la asignatura, pues demos un espacio prudente para dar una primera explicación, dar pues como información de cada ítem y culminamos pues la próxima clase, el próximo martes con población y muestra, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hacer un repaso sobre los niveles de profundidad, más que todo como mirando eh, aspectos que ustedes no hayan entendido o que estén trabajando a, a los niveles de profundidad, ¿cierto? Para que nos quede del todo claro. Y ya continuamos con población y muestra. Mañana seguimos con la misma dinámica de trabajo de búsqueda y rastreo de información. Yo les recuerdo que ese espacio es muy importante porque mientras estamos acá conectados y estamos haciendo búsqueda, el acompañamiento mío en ese sentido implica eh, estarles diciendo a ustedes o ayudándoles más bien a ampliar como ciertos términos, palabras, conceptos que pueden ingresar en los motores de búsqueda para que así se nos facilite mucho más ese rastreo de información. Listo, en las bases de datos. Recuerden que aquellos que de pronto no tuvieron, no pueden estar en la capacitación, pues ya está la grabación, yo se las comparto a ustedes. Y bueno, de antemano disculpen con la tardanza en el envío de sus trabajos. Ahora mismo, en el transcurso de hoy, se los envío.
Comprenderán ustedes también el volumen de los trabajos y de las múltiples ocupaciones, además porque van a notar ustedes que yo no solamente les hago la retroalimentación cuantitativa, sino que también les hago comentarios, ¿cierto? Una retroalimentación en términos cuantitativos de aspectos que debemos de pronto ajustar o repensar o remirar bastante frente a los objetivos o a algunos de los ítems, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo por acá revisando el material que tenemos nosotros dispuesto en el Drive, encontré, estoy compartiendo pantalla, esta presentación que teníamos dispuesta, se les había puesto y no se las había mostrado, les habíamos explicado los objetivos, les había mostrado otro material. Sin embargo, la información en estas diapositivas es muy pormenorizada. O sea, tan solo son 8 diapositivas sencillas, con la información mucho más condensada, como por ejemplo para aquellos trabajos donde se van a dar cuenta que de pronto hay algunas inconsistencias en algunos objetivos, entonces también pueden revisar este material. Igualmente les queda al resto. Listo, está en la carpeta presentaciones. Van a notar ustedes, como les digo, que es una información poco más corta en extensión, ¿cierto? Y al igual que el texto que vimos donde explicamos los objetivos, eso también nos ayuda bastante a entender la construcción, la estructuración de los objetivos en civil, ¿cierto? Se presentan ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, ¿cierto? Características generales que no se puede confundir, no pasa mucho, acciones metodológicas que elaborar un plan, elaborar un informe, estos son acciones metodológicas, no. Los objetivos de investigación son acciones investigativas que luego construimos unos instrumentos para poder indagar en esos objetivos que nosotros hemos venido construyendo. ¿Eso dónde lo hacemos o dónde lo vamos a elaborar con más profundidad? En investigación 3. ¿Listo? Ya es la parte metodológica. Entonces les dejo ese material, muchachos, ¿cierto? Población y muestra. Bueno, antes de iniciar de población y muestra, compañeros, me voy a devolver acá. Recuerden que la presentación de los proyectos ya toca dentro de 15 días. Listo. O sea, teniendo en cuenta, aquí les recuerdo nuevamente la concertación de evaluación. ¿Cierto? Hoy tenemos el foro, tenemos ya el 60% evaluado. Entre el 24 y 25 de noviembre ya haremos la socialización de los proyectos. Es decir, yo les voy a proporcionar a ustedes como una guía o un pequeño instructivo para que organicen la presentación que ustedes van a hacer. Van a tener un espacio pronto para que ustedes hagan de sus proyectos. Y lo más importante es que cuando estemos presentes nosotros, el resto, en condición de asistente, es decir, escuchando a los compañeros exponer, hagamos retroalimentación. De esa manera se van ajustando cada vez más las investigaciones que ustedes están planteando. Listo, ¿verdad? Que también se espera mucho retroalimentación con preguntas, comentarios, cuánta cosa a ustedes se les ocurra. Listo. Y bueno, recuerden que entonces hoy vamos a empezar una primera explicación de lo que es población y muestra, ¿cierto? Continuaríamos el próximo martes abordando con mucha más profundidad lo que nos está faltando de población y muestra. Y nos quedaría solamente faltando, aparte de esta explicación, la identificación de los referentes teóricos. ¿Cómo es que esto se hace? O sea, vamos a definir lo que son los marcos teóricos, qué es, los tipos de marcos que hay, ¿cierto? Y cómo se escribe, cómo se elabora este ítem tan específico y tan significativo, tan importante en los proyectos. Ya con eso culminaríamos, muchachos, la parte temática del curso, los tiempos que tenemos. A mí me hubiera gustado y vamos a hacer lo posible por dar una primera explicación de lo que es metodología, que es lo que ustedes van a desarrollar en investigación 3, ¿cierto? Para que ustedes ya se vayan con un primer abordaje o una primera idea. Fundamental eso sería, ¿cierto? Para que lleguen con aspectos o cosas más adelantadas, o por lo menos con
los conceptos o algunas nociones cada vez más claras. A ver, por acá me preguntan en el chat. Entonces yo tendría los temas que entregamos en la primera entrega. María Camila, ¿van a incluir algunos ítems? Sí, es verdad. Contiene algunos ítems de los que entregamos en el primer trabajo y la posibilidad dentro de las cuestiones que ustedes van a hacer y de acuerdo a las recomendaciones o sugerencias que yo les doy ahí en el mismo trabajo que se los voy a enviar más tarde, ustedes van a lo ajustan en la socialización. ¿Listo? Porque recuerden que acá lo que ustedes me van a entregar como último informe, mire, ajustes a los ítems del primer informe. O sea, que si de pronto hay que ajustar algunos objetivos, hay que hacerlo, que el planteamiento del problema, hay que ajustarlo, ¿cierto? Pero lo ideal es que lo que se mande a corregir de este primer trabajo se empiece a evidenciar o a mostrar esos cambios, esos ajustes a partir de esta socialización. ¿Listo? Claro, hasta ahí, María Camila. María Profe, Camila. Sí. ¿esas posiciones de cuánto tiempo más o menos? Tomas cada uno por ahí ya 40 minutos. Mucho. Profe, muchísimo. Muchísimo. No, Demasiado. Demasiado. Profe, sí, demasiado. Muy bien. Muchachos, les está molestando. Es una exposición, una socialización corta. Estaremos disponiendo más o menos 10 minutos por cada proyecto aproximadamente. Creo que es un espacio, un tiempo prudencial, pormenorizado también, porque la idea es que ustedes también apelen a una capacidad de síntesis, ¿cierto? Y imaginándose, perdón, ustedes que la socialización la vamos a hacer como cuando es un diálogo, al fin y al cabo, es una conversación que vamos a tener, donde ustedes van a organizar unas diapositivas simples, sencillas, nos pueden contar qué es el proyecto. Y creería yo que con 10 minutos, muchachos, 10 o 11, 12 minutos, por ejemplo, si nos pagamos un poquito, ustedes abarcan lo que deben de jugar. ¿Listo? Entonces, estamos claros ahí. sí, profe. Muy Profe, bien. ¿y usted hace como con alguna plantilla de diapositivas Sí, o eso es? sí, yo les voy a pasar, yo les voy a proporcionar la plantilla de las diapositivas por si la quieren utilizar, que es la institucional, ¿cierto? Y les voy a proporcionar un texto, una guía, como para que ustedes organicen temáticamente lo que van a presentar. Entonces, por ejemplo, título, la pregunta de investigación o le anexan un árbol de problemas, luego aquí en 2 o 3 líneas resumen el planteamiento del problema, la justificación, colocan los objetivos, ¿sí me entienden? Para que tengan ese orden. Listo, yo les proporciono eso y las pautas se las doy la próxima semana y les se las dejo desde luego en la carpeta del Drive. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Listo, María Camila? Sí, no te preocupes. Un espacio de 10, 11, 12 minutos máximo van a tener ustedes. Ay, bueno, y por orden de lista. Pues teniendo en cuenta que empezaríamos un martes 24, porque hay 2 compañeros de plan 9 que solamente ven clase los martes, entonces iniciaríamos con ellos, por ejemplo, y ya seguiríamos en orden de lista. Y vamos a ocuparnos 24 y 25 de noviembre de evacuar todas las exposiciones. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué otras preguntas tienen? ¿No hay ninguna otra pregunta frente a esto? Ok, muy bien. Listo. Cierro concertación de evaluación. Me voy, antes de iniciar con población y muestra, vamos a mostrar rápidamente lo que hablamos de los niveles de profundidad, ¿cierto? Que es el texto, el recurso destinado para la explicación de los niveles de profundidad, ¿cierto? Pues, muchachos, bueno, la idea es que Katy para acá, no, para que no le tiempo, ¿cierto? No vayamos a borrar la información. Y los documentos aparecen para hacer trabajo de manera colaborativa, pues, cuidado. Lo que pueden hacer es descargarlos. ¿Listo? Ay, Bueno, profe, qué muchachos, pena, no sé qué. no, vale, tranquilo. Ya me Sí, sale. sí, dale. Muchachos, preguntas, inquietudes con esto.
Preguntemos de una vez, la idea es que esto ya quede evacuado. Entendemos e identificamos bien cada nivel. ¿Sí o no? No se escucha. Profe, a mí sí me quedó la duda Sí, en el exploratorio, sí, señor. Cuenta. ¿Qué que les ese fue? es como un poco más general, es un poquito más general de lo que si uno se busca y que ya sigue al otro paso, pero no me quedó claro como mucho de Listo. ese... Ok, vamos a la definición. Nos dice que este nivel exploratorio, ¿cierto? Son investigaciones que ofrecen un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. Un primer acercamiento a ese fenómeno de estudio, a esos sujetos a investigar, es donde nosotros descubrimos que ahí hay una problemática, ¿cierto? Que se realiza básicamente para conocer el tema que se abordará. O sea, básicamente el nivel exploratorio nos sirve para familiarizarnos con algo que en ese momento desconocimos. Por eso es el primer nivel, ¿cierto? O sea, es como el primer acto de indagación que uno hace. Y es que yo estoy escribiendo mi problema, yo estoy identificando una problemática, un fenómeno de estudio, un fenómeno de investigación, perdón, unos objetos de estudio, o sea, esos individuos que yo voy a indagar. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, pues, en la elaboración del proyecto como tal, y en la instancia en donde está el investigador. Entonces, se dice que el exploratorio básicamente es un nivel muy inmediato, y se dice que es superficial no porque no sea importante, al contrario, es porque es como el primer paso que un investigador hace, explorar, ¿cierto? Acercarse. Entonces, esa es la diferencia. Profe, entonces, Sí. qué pena. Entonces, nosotros estaríamos en ese nivel. Entonces, Todos. aquí viene una cosa, muy bien, me habló Katy, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Que aquí tenemos esta estructura de la pirámide pues, invertida, donde al principio, aquí arriba, en la base de esta pirámide nos colocan el exploratorio, y se supone que en la medida en que esto está en orden como descendente, el último es el más profundo de todos, ¿cierto? Entonces yo les decía la clase pasada, si cada nivel que va subiendo acá es más profundo que el anterior, o sea, el descriptivo es más profundo que el exploratorio, el correlacional es más profundo que el descriptivo y desde luego que más profundo que el exploratorio. Yo les decía a ustedes, en ese sentido se pueden mezclar varios, o no, ¿cierto? Yo les preguntaba de eso. Entonces la respuesta es sí. Una investigación puede ser exploratoria y descriptiva. Es decir, nosotros hay investigaciones como por ejemplo algunos de ustedes, no quiere decir que sean todos, pero se van a de pronto a quedar en un nivel muy exploratorio, mientras que a otros les interesa ser más descriptivos, de acuerdo a las definiciones que tenemos acá, ¿cierto? Que profe, no, yo no me voy a quedar en lo descriptivo, sino que mi investigación amerita correlacionar variables, ¿cierto? Un aspecto que tenga que ver con lo otro. Entonces, tu investigación no puede ser netamente correlacional o puede ser descriptiva correlacional. ¿Estamos claros? En este momento estamos en una fase, porque es la naturaleza de la investigación, explorar inicialmente los fenómenos. Todos atravesamos por ellos. Simplemente que en el diseño de la investigación, en lo que ustedes están escribiendo, ustedes van a dar por cuenta y por sentado que el nivel de profundidad de su investigación definitivamente va a ser exploratoria o va a ser descriptiva o correlacional o exploratorio descriptiva, o sea, van a tener estos dos niveles, ¿cierto? Eso es lo que ustedes ya van a definir propiamente en el trabajo. ¿Estamos claros? Profe, entonces todas se pueden relacionar entre sí o tienen que ser dos específicamente o Bueno, una. listo. Bueno, la idea es que la investigación no es un asunto de amplias complejidades en el sentido de su elaboración.
también tiene una conexión lógica todo lo que hagamos, así como por ejemplo cuando vimos los objetivos, que hablábamos que los objetivos específicos cumplen una función específica y que todos en su conjunto me llevan a lograr el objetivo general. Todo tiene una conexión lógica acá. En este sentido, los niveles de profundidad también tienen lo mismo. Estamos diciendo que el nivel de profundidad es ese nivel de acercamiento o de indagación que el investigador, o sea, yo, o sea, ustedes, van a tener con ese fenómeno de investigación, ese problema, esos sujetos de estudio. ¿Para qué? Para conocer de pronto la problemática o para describir, ¿cierto? La realidad de las situaciones que construyen o que les pasa a ese conjunto de individuos, ¿cierto? O la correlacional que tiene, que establece el relacionamiento de variables y grupos de variables, o sea, un aspecto con el otro. Cada vez más me voy sumergiendo en ese fenómeno. Pero eso es lo que ustedes deciden, porque todas las investigaciones son diferentes. Entonces, la investigación de Tomás, él me va a argumentar que el nivel de profundidad va a ser descriptivo por estas razones, dado las características del fenómeno de investigación y de los sujetos de estudio. Que la investigación que está planteando Katy puede ser exploratoria descriptiva por estas razones, ¿cierto? O sea, partimos acá de hacer una definición de cada una de ellas para entender cómo es que el investigador se sitúa en el terreno de la investigación y hasta y en qué medida se sumerge en ese problema investigativo y en qué medida va a indagar a esos sujetos. No quiere decir de que es profundo en el sentido de que yo, por ejemplo, mi población, mis sujetos de estudio, eso ya lo vamos a hablar en población y muestra, entonces una comunidad indígena, entonces eso se va a resumir en que yo me tenga que ir a convivir con ellos. No, es en el sentido de apropiarse, de entender más a profundidad esa problemática. Entonces, por eso es que es exploratorio, porque a veces nos interesa simplemente identificar una problemática y dar cuenta de algunas características, mientras que lo descriptivo es más profundo que eso, y lo correlacional es más profunda que la descriptiva, y así sucesivamente. Por ahí vi un micrófono activado, lo escuché. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Profe, yo, pero ya me acabo de dar la respuesta, porque entonces mi pregunta era que entre yo vaya subiendo el nivel de investigación, entonces la investigación tiene que ser más profunda y más gruesa. Exacto. No puede ser igual, no puede ser igual una investigación exploratoria en contenido o una investigación descriptiva. Digámoslo así, muy bien. Aplicativa. O sea, no quiere decir de que si yo hago... Si yo estoy situado en un nivel exploratorio, no va a ser como una investigación rigurosa, juiciosa, no, al contrario, también lo puede ser. Simplemente que tu interés como investigadora y de acuerdo a tu proyecto de investigación, que es distinto y característico al resto de proyectos de investigación, tú vas a argumentar en tu proyecto por qué es exploratorio o por qué decidiste ser descriptivo. O sea, cada proyecto tiene como su forma de ser, su esencia. Es a lo que nos referimos. No es que yo tenga que escoger uno de ellos, obligadamente. Tú conoces tu propio problema de investigación y al conocerlo también, o irlo conociendo en todo este trayecto que hemos venido realizando en el curso, tú ya creo que te has dado cuenta ese nivel de profundidad que va a tener tu proyecto. Claro, hasta ahí. Sí, profe, ya quedó más claro. Exacto, entonces vuelve y juega, muchachos, de acuerdo a las características de su fenómeno de investigación, de su objeto de estudio, de todo lo que pasa y acontece en su investigación. El nivel de profundidad puede ser uno solamente o puede mezclar dos. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que esto es como un paso a paso. Mire que siguiéndonos a esta estructura, si nos quedamos en el exploratorio, listo, pero si vamos a trascender más allá del exploratorio, pues llegaríamos al descriptivo. No es que va a pasar del exploratorio al correlacional, no, es un paso. Es un paso. Es un pasito a seguir. Y que la idea, muchachos, siempre en las investigaciones lo que pasa es que o se sitúan en solamente un nivel o por lo general trascienden al otro. No es que van a mezclar los tres o los cuatro. O sea, eso se vuelve una cosa impresionante.
O sea, ustedes me pueden decir, no, mi nivel de investigación es correlacional, no me van a explicar el exploratorio, no. Si tú vencí una vez en el correlacional, por ejemplo, o en el explicativo, pero si ustedes consideran que tienen dos, que en su proyecto de investigación está como contemplado una especie de fases, en donde hay una parte, un apartado o un camino descriptivo para luego correlacionar variables, ahí sí me explican las dos. Ahí sí el proyecto se debe explicar desde ambos niveles. Exploratorio descriptivo o descriptivo correlacional o correlacional explicativo. Recuerden que este es el más profundo de todos y hay que hacer mucha medición y mucha constatación. Entonces aquí se privilegia más que todo en el exploratorio descriptivo, perdón, muy desde lo cualitativo, lo correlacional y explicativo. Bueno, les aclaro eso, lo que no se los había dicho. El exploratorio descriptivo tienden a ser más de la investigación cualitativa, perdón, aunque hay investigaciones cuantitativas muy desde el nivel descriptivo. Lo correlacional, mire lo que nos dice por acá. Profundizan el análisis acerca de las formas que se relacionan las variables y grupos de variables. Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existen entre dos o más conceptos, categorías o variables. Hay que hacer cruces de variables y constatar lo que pasa con cada una de ellas y en la interacción de las variables que están en juego ahí. Se requieren procedimientos estadísticos, muchachos, pruebas de ese tipo. Ahora entonces en lo explicativo, que nos interesa explicar las causas que originan, por ejemplo, una situación que yo estoy observando. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo constato eso? Pues yo les ponía como ejemplo investigaciones que van a abordan como fenómeno de investigación embarazos adolescentes no deseados, chicas entre 15 y 17 años, por ejemplo, en un sector de la ciudad. Y que eso yo le estoy considerando como causas el estatus socioeconómico, el nivel educativo, la misma zona geográfica. Yo parto de ese tipo de consideraciones, por eso uno hace hipótesis y hemos hecho todo lo que llamamos hasta el momento. Pero tengo que explicar en sí mismo las causas. Y pueden que no sean las que yo estoy diciendo, voy a descubrir otras. ¿Cómo? ¿Qué instrumentos metodológicamente, yo qué debo de hacer? ¿Cierto? Lo explicativo, muchachos, así como lo correlacional, suelen ser utilizadas más que todo en la investigación cuantitativa. ¿Listo? Que si lo van a definir ustedes correlacional porque el proyecto sí está identificando unas variables fuertes, ¿cierto? Todos tenemos variables en las investigaciones, pero hasta qué punto nos interesa es correlacionarlas o simplemente describirlas, pues para dar cuenta de las situaciones y de aquellos fenómenos que le ocurran a mi sujeto de investigar, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos definiendo, lo vamos reflexionando bastante para tener en cuenta en relación a nuestros proyectos de investigación. Entonces, partimos de la definición, ¿cierto? Partimos de la definición para luego adentrarnos a qué, al ejemplo, a la escritura, cómo es que eso se ve reflejado en el trabajo, ¿cierto? Les dispuse a ustedes este recurso con el muñequito de acá, ¿cierto? Y les dije que dónde está el nivel de profundidad, por ejemplo, cómo se escribe, ejemplo real, se escribe de esta forma. Yo puedo decir acá nivel de profundidad de investigación o nivel de la investigación o nivel del estudio, es lo mismo. Y aquí, ustedes lo que deben de hacer era una lectura de los dos primeros párrafos, donde hacen citas para apoyar lo que usted está diciendo, ¿cierto? Y en este caso, en esta investigación, el nivel es descriptivo, aquí se lo menciona, y aquí en todo este apartado les explican, usted lo lee y usted va a entender por qué es descriptivo. Y este es el ejemplo que tenemos de escritura, muchachos, del nivel de profundidad. Tenemos creo que con este es suficiente, porque es un asunto, como les digo, de forma propiamente de redacción, de escritura, de articular o de cohesionar las diferentes ideas que tienen, ¿cierto? Y también, desde luego, desde el mismo lenguaje científico investigativo, cómo es que nosotros hacemos estos desgloses, ¿cierto? Que no sé si lo han revisado. ¿Estamos claros?
Entonces tú acá explicas qué es lo descriptivo de tu investigación. Usted se pone a leer, ustedes se ponen a leer y ustedes van a decir de que, bueno, lo descriptivo de este proyecto es que están hablando de las TIC, en la educación física, donde se pretende describir esto y esto y aquello, ¿cierto? Eso es lo que ustedes van a explicar en sus investigaciones. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Chicos, preguntas, Sí, inquietudes. profe, claro. No hay ninguna otra pregunta. De hecho, la pueden hacer en relación a sus proyectos. Si de pronto han venido reflexionando el nivel de profundidad de que de pronto hasta el momento lo tienen definido y por ahí están como un poco meditando. Vale la pena que mencionen en este momento si tienen alguna inquietud frente a esto. No. Profe, Sí, Tomás. pues sí, yo sí tengo esa duda porque yo no sé si de pronto, pues en mi caso, que yo quiero abordar los imaginarios y cómo los imaginarios repercuten de pronto pues en el diario vivir, sí, en lo cotidiano, ahí sería correlacional o explicativo. Luego le digo, muy bien Tomás esa pregunta y creo que eso es lo que también les va a sumar a ustedes. Ustedes lo definen de acuerdo a las características de su proyecto. ¿Cierto? Si usted se está situando, como les dije ahorita, que los dos primeros niveles de exploratorio descriptivo son más de la investigación cualitativa y el correlacional explicativo más desde lo cuantitativo, creo que ustedes ya tienen muy claro si la investigación de cada uno es cualitativa, cuantitativa o mixta, ¿cierto? También recuerden que hay que tener en cuenta las características de los sujetos de estudio y el mismo fenómeno investigado. En este caso, Tomás, tú estás indagando un asunto de los imaginarios, ¿cierto? ¿Tú cómo te imaginas indagando los imaginarios? ¿Cuantitativamente o cualitativamente? ¿Cómo ves eso por ahí, Tomás? Profe, pues realmente yo la veo desde el enfoque mixto. Pues porque se pueden hacer, pues desde lo metodológico se puede hacer como una especie de cuestionario para cuantificar, ¿cierto? Y también se podrían hacer unos grupos focales para profundizar ya esa información. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces ahí me está dando unos argumentos. Que tu investigación tiene un enfoque mixto donde vas a indagar algunos aspectos cuantitativamente y otros aspectos desde lo cualitativo. O sea, ahí mismo lo definiste vos. ¿Lo ves? O sea, alguien te va a decir, no, hombre, no toma, no, está malo eso. No, tú lo estás argumentando con lógica, con justificaciones suficientes, porque tu fenómeno de investigación lo estás viendo de esta manera. Es decir, al indagar aspectos desde lo cuantitativo, te va a arrojar esto. O sea, vos estás entendiendo de que desde lo cuantitativo vas a indagar en unos aspectos en particular. Y desde lo cualitativo te vas a centrar en otros. O sea, y también es muy importante cuando en las asesorías que hagamos, en fin, que conversemos bastante de eso, porque ustedes se van a dar cuenta si las características de su fenómeno de investigación y de los sujetos de estudio en realidad ameritan ser indagados cuantitativamente o cualitativamente. En el caso de los imaginarios, un imaginario no se puede cuantificar, se describirían características, pero podemos cuantificar elementos que están integrados a los imaginarios. ¿Sí me entiendes, Tomás? Sí, profe. Entendiendo el concepto de imaginar. Eso sí. Lo debes de entender muy bien. Porque te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, te lo anticipo, las investigaciones que se han hecho, perdón, sobre imaginarios sociales, imaginarios urbanos, imaginarios políticos, entre otros, por lo general han sido cualitativos. Pero sería muy interesante también cuantificar algunos aspectos, ¿cierto? Porque es necesario dar una explicación un poco numérica o de tendencias hacia ciertas cosas que ayudan a explicar ese imaginario. O sea, eso se mejora bastante y se ajusta. En realidad, toma más forma en metodología. ¿Sí o no? Pero por eso necesitamos definir esto desde acá. El nivel de profundidad. Ya lo definimos, ustedes ya saben más o menos, van a saber, perdón, en investigación 3, la metodología del proyecto, los instrumentos,
las técnicas y los instrumentos de recolección de información adecuados para cada objetivo, ya teniendo en cuenta el nivel de profundidad, ¿cierto? O sea, ahí ya vamos a tener más claridad de todo este asunto, pues de los instrumentos como también de las técnicas. Lo cierto es que ustedes ya van a saber desde el nivel de profundidad qué nivel de inmersión van a tener ustedes en la investigación. ¿Listo? Tomás, ¿claro hasta ahí entonces? Te respondo tu inquietud. Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos, respecto a sus proyectos? Respecto a los proyectos de nivel de profundidad. Nada más. Bien. ¿Están viendo pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, yo abriendo esto acá. Bien, vamos con población y muestra. Esto es un ítem que siempre elaboramos en la investigación, que de pronto algunos de ustedes lo han escuchado ya. Y esto propiamente hace referencia a los sujetos que yo voy a emplear en mi investigación, es decir, a quienes yo voy a indagar, a quienes voy a investigar, ¿cierto? Entonces, hay una serie de caminos en la investigación que nos dicen cómo elegir bien la población y cómo seleccionar lo que llamamos muestra representativa. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos con definiciones. Recuerden, empezamos hoy y dentro de 8 días ya culminamos de explicar, para mostrarles también cómo es que eso se escribe en el trabajo. ¿Listo? Vamos a empezar la definición de los conceptos, población y muestra. Población nos dice, es un conjunto de elementos que poseen una característica. ¿Listo? Es un conjunto de elementos que tienen características en común. En el proceso investigativo, la población corresponde al conjunto de referencias sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio. Es decir, el proyecto de Tomás, por ejemplo, imaginarios de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Ella está focalizando su población en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, no de otra facultad, ni de otra institución, ni de otro país, ¿cierto? Ahí ya está delimitado. Que yo estoy trabajando, profe, con instituciones educativas, ¿cierto? Chicos de noveno, décimo y 11 grado, de algunas instituciones, ¿cierto? Ahí ya tenemos una gran población. ¿Cuáles son los elementos que tiene esa población en común, que comparten, que son característicos entre sí? Bueno, son estudiantes, están vinculados a una institución educativa, tienen tales edades, en fin, ¿cierto? Pero ya focalicé, ya entendí, ya como cerqué o delimité mi población. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subconjunto de esa población. Es como un pedacito, un fragmento, un segmento, ¿listo? ¿Qué nos dice acá Grandototo? Una muestra representativa es una muestra que recoge todas las características relevantes de la población. Un dibujito sencillito. Noten ustedes que en este gran círculo está la población, y miren la muestra lo que es, perdón, una pequeña porción, un segmento, ¿cierto? Muy bien, pero ustedes están viendo acá estas figuras de colores. Hay figuras verdes, amarillas, rojas, como violetas, ¿cierto? Y ven la porción aquí delimitada, segmentada cada vez más, donde nos están diciendo que esa es la muestra. Cumple con lo que dijimos ahorita, sí, porque está la población que es más grande. La muestra es un subconjunto de esa población que recoge a los sujetos o a los elementos que están insertos en esta población y que recoge a los individuos, estos individuos, perdón, que están acá, contienen elementos característicos de esta población. ¿Cómo así que elementos o características que contienen o que tienen o que ostentan, poseen los individuos de esta población? Por eso aparecen en colores acá. Muchachos, ¿qué características creen ustedes que o les podemos dar a estos individuos con estos colorcitos? ¿Quién me da un ejemplo?
La Profe, edad, le podríamos la dar raza. el Género, color, el Género, muy color, bien, edad, ¿qué más, compañeros? el color. ¿Cómo así que el color? ¿El color de qué? Por ejemplo, La están raza. los amarillos, uno, los verdes, otro, los rojos, otro. Pero, o sea, usted pone la característica, si es el color. Exacto. O sea, estamos llevando esto a una población como de verdad, ¿cierto? Seres humanos, esos son nuestros sujetos de estudio, ¿sí o no? Si yo fuera a representar esto en mi proyecto, yo, ¿qué característica le doy a los amarillos? Ah, de edad, listo, vale. Sexo, a ver cómo funciona eso. Mire todo lo que hay acá. Amarillo, verde, rojo, moradito, ¿cierto? Yo podría decir de pronto en edad, los amarillos el que tengan un rango de edad. 5 años, los verdes 6 años, los rojos 7 años, los otros 8 años. Hay 4. Es, pero mire que están insertos en la misma población. Vale con la edad, muy bien. Con criterios, una característica de esta población. El sexo, a ver cómo funciona ahí. El género, masculino, femenino, pero también están preguntando hoy en día, ¿cierto? Por otras categorías, ¿cierto? ¿Cómo se las pondrían ustedes? ¿Qué estrato socioeconómico? El amarillo 1, el verde 2, el rojo 3, el moradito 4. Listo. Recuerden, muchachos, que no son solamente estas características, pueden ser muchas otras más. Listo. Y no solamente son cuantitativas. La edad es cuantitativa, 5 años o un rango de 5 a 10, 10, 15. El género también lo podría ser masculino, femenino, otro. Estatus socioeconómico, en fin. ¿Qué otras características pueden haber? Ay, profe, bueno, a mí no me interesa tanto el estatus socioeconómico o las edades. Que estén matriculados en la facultad y que sean de tales semestres. Listo, ya les está dando las características. De primero a segundo semestre, de tercero a cuarto, de cuarto a quinto, independientemente si son mujeres o hombres, y hombres, independientemente de la edad que tengan, del estatus socioeconómico, ¿cierto? Lo importante es que en esas poblaciones, muchachos, esas características a ustedes les va a servir mucho para delimitar primero la población y luego sacar la muestra. Vean ustedes que en la muestra hay muñequitos, ¿cierto? Figuras de todos los colores. Pero viene la pregunta y es, profe, la cantidad. ¿Cuántos amarillos deben de ser? ¿Cuántos rojos? ¿Cierto? Eso es lo que usted va a empezar a definir en población y muestra. ¿Qué les identifica a la población? Pero la muestra, mire que nos está diciendo que es representativa de la población. Es decir, lo que yo indague con estos personajes de acá, lo que yo les pregunte, lo que yo estudie con ellos, me van a responder por toda la población. Por eso se llama muestra representativa. O sea, muestra representativa de la población. ¿Estamos claros? Chicos. Sí, profe. Muy bien, mire que la explicación acá es sencilla, ¿cierto? De manera ilustrada la entendemos. Pero hay una serie de procedimientos que se emplean para calcular esta muestra, porque es que uno le dicen, bueno, en la investigación se nos pide, muéstreme cuál fue el procedimiento, los procedimientos que usted empleó para calcular la muestra, o sea, para determinar cuántos individuos en cantidad, ¿cierto? Ahí nos resulta un número con los cuales vas a trabajar, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta eso, muchachos, aparece la siguiente distribución en esta tabla a tener en cuenta. El muestreo, así lo llamamos, la muestra representativa, es el resultado final, el proceso que determinamos en la investigación lo denominamos comúnmente como muestreo. Bueno, el muestreo es la selección de la muestra representativa, ¿cierto? De esa porción. Se divide de la siguiente manera. Muestreos en lo cuantitativo y en lo cualitativo. En lo cuantitativo se llaman probabilísticos, o sea, que parten de probabilidades cada vez más exactas, digámoslo así, y emplea, de atrás se los digo, fórmulas de estadística. ¿Cómo están ustedes en estadística, muchachos?
Bien, regular, mal. No sabe, no Regular. responde. Con lo del colegio, De lo del colegio, ¿cierto? Listo, muchachos, entonces, no, nosotros vamos a explicar acá. Vamos a mirar algunos muestreos probabilísticos y nos vamos a centrar en lo no probabilístico, porque lo probabilístico contiene una profundidad estadística grande, pero les voy a mostrar a ustedes unos recursos que nosotros utilizamos en investigación para calcular ciertos aspectos probabilísticos y eso lo desarrollamos con lo no probabilístico. ¿Listo? O sea, vamos a identificar cada una de ellas, las características que tienen, por ejemplo, los probabilísticos y no probabilísticos, pero dadas las características de sus proyectos de investigación, sus muestreos van a ser casi no probabilísticos. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí cuál es la diferencia entre lo probabilístico y no probabilístico. ¿Estamos claros, muchachos? La diferencia entre lo probabilístico y lo no probabilístico. ¿Sí o no? Hay mucho silencio. Profe, pues yo entendí lo probabilístico, pero lo no probabilístico no me quedó muy claro. Esto ya lo vamos a explicar también, ¿no? Nosotros lo vamos a explicar. Tan solo estamos aquí mostrando la diferencia, o sea, cómo se clasifican los muestreos probabilísticos, que lo llaman así, aleatorio simple, o por estratos, o por conglomerado. Por aquí está más abajo. Y los no probabilísticos, algunos de ellos, ¿cierto? Que utilizamos también. Algunos de ellos los vamos a definir también. Listo, los más usualmente utilizados. Tan solo hay que tener en cuenta eso, hay muestreos cualitativos y no cuantitativos. Los cualitativos se llaman no probabilísticos porque no emplean una probabilidad estadística, sino otros criterios, mientras que lo probabilístico sí emplea fórmula estadística y criterios de ese tipo. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Muchachos. Profe, ya que lo no probabilístico sería más como a modo documental, pues como documentar con pues, las pruebas o de pronto las entrevistas. No, vamos a mirar ahorita bien eso, Tomás. Todavía no se me vaya a meter por ahí. Tan solo necesitamos es entender acá que lo probabilístico va por un lado, ¿cierto? Muy desde la estadística, muy desde el número exacto, ¿cierto? Y que requiere más profundidad y más desarrollo, más de aplicación de instrumentos de este tipo, eh, estadísticos que a veces vuelven engorrosos. Porque hay que tener muy en cuenta muchas cosas de la población. Lo no probabilístico facilita mucho la muestra del el proyecto que está planteando el investigador porque le da más versatilidad de incluir ciertas características, ciertos criterios para segmentar la población, para segmentar esa población, ¿cierto? Y que los dos también se complementan, pero de acuerdo a las características de esos proyectos. ¿Listo? Tan solo aquí nos interesa, perdona, a nosotros entender las diferencias entre uno y otro. Claro, hasta ahí con las diferencias. Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Sí, muchachos? profe. Ok. Sigo. Entonces, calcular el tamaño de una muestra para una población. ¿Cierto? Muchachos, aquí yo creo que se resume un poco lo que les vengo diciendo. El primer paso es tener claridad de que un muestreo es un proceso, por medio del cual se relacionan probabilísticamente o no probabilísticamente elementos de un universo o población, es lo mismo, ¿cierto? Con la finalidad de estimar con un determinado grado de precisión algunas características de ese universo o de esa población. Ahí resumimos lo que vimos por acá, ¿cierto? Lo que el muestreo hace es coger individuos, elementos de esta gran población para la cual me va a servir en la investigación para indagar sobre lo que le está pasando a esta población solamente con un número determinado o reducido de estos sujetos. ¿Listo? Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué yo no puedo cogerlos a todos? Bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, tiempo, ¿cierto? ¿Cuándo han visto ustedes, muchachos,
que las encuestas o los estudios del DANE sobre la población, los censos, entrevisten a todo el mundo. ¿A ustedes alguna vez les ha tocado eso? Responder una encuesta del censo o estudios de ese tipo. ¿Sí o no? Sí, sí, a mí sí. Ok, muy bien, listo. Tú, a tu familia te escogieron de acuerdo a los criterios que ellos definieron, tu familia y tú quedaron en la muestra. Pero muy seguramente pasó lo siguiente. Llegaron al sector donde tú vives, los encuestaron a ustedes, pero ustedes descubrieron que a los vecinos de al lado no. ¿Han notado eso? O sea, no encuestan a todo el barrio, a todo el sector, solamente una pequeña porción. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, profe. ¿Cierto? Usted dirá, ay, no, eso está mal hecho. No, muchachos. A ver, primero que todo, si estáis, perdón, investigativamente se me está diciendo que yo puedo hacer un muestreo, quiere decir de que yo estoy seleccionando de toda esta población un conjunto de individuos que los va a representar. Desde luego que ellos me tienen que cumplir con unas características o unos atributos que tengan los demás. Y que para eso utilizamos unos criterios de selección que pueden ser probabilísticos y no probabilísticos, ¿cierto? Entonces el problema no es que no te hayan entrevistado a ti o encuestado a ti y a tu compañero, no. No importa, se está dando cuenta de la misma población. Entonces, tiene que haber asuntos de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, muy típico en las elecciones, en las campañas electorales y todo este tema electoral, siempre hacen encuestas. Y no encuestan a toda Colombia o a toda Antioquia, no. Ciertos sectores poblacionales, donde definen unas muestras. Entonces se tiene en cuenta el tiempo para recolectar la información, ¿cierto? Se tienen en cuenta hasta recursos económicos. El DANE no va a ser una encuesta a toda la población colombiana. Para eso también sirve, hay que tener en cuenta factores económicos, ¿cierto? Porque no solamente es diseñar los instrumentos, sino que está el despliegue de equipo de trabajo, los que van a hacer el trabajo de campo, entre otras cosas, ¿cierto? Pero en sí mismo, dentro de la teoría, se define que la muestra es representativa de esa población porque usted le atribuye unas características, unos atributos, y no hay ningún problema. Profe, que es que yo dejé como, me parece que es que la muestra me está quedando como muy cortita en cantidad, porque estoy dejando gente por fuera. Tú tienes que argumentar bien en tu proyecto qué criterios utilizaste para dejar a ciertos individuos por fuera y otros adentro de la muestra. Listo, tengamos claros eso. Pero eso lo vamos a ir entendiendo en la medida en que vayamos avanzando en la explicación. Ya entendimos lo que es población y muestra, la clasificación entre probabilístico y no probabilístico, ¿cierto? Entonces, aquí hay que entender, muchachos, que es un proceso que yo empleo probabilísticamente, no probabilístico, para seleccionar la muestra. Y empezamos a explicar ahora sí algunos de los que están aquí en no probabilístico. Voy a hacerles mucho hincapié en esto porque las características de sus proyectos van por este lado. Pero luego vamos a mirar algunos aspectos de lo probabilístico y les voy a, esa es la explicación de la semana que viene, porque aquí entonces ustedes ya van a empezar a calcular la muestra. Aquí la vamos a empezar a definir, a saber en qué consiste la gran mayoría de ellas. Ojo pues, muestreo no probabilístico, ¿cierto? Va a tener la investigación cualitativa. Hay uno que se llama muestreo accidental. Ojo pues, es un muestreo que no probabilístico, como les vengo diciendo, y corresponde a la posibilidad que tiene el investigador de seleccionar como muestra a un subconjunto de la población en un momento no previsto con anterioridad. ¿Cómo así? Ustedes están haciendo en estos momentos la formulación de sus proyectos y van a definir la muestra representativa. Lo que estamos haciendo para definir la muestra, de la elaboración de la muestra, es previéndolos con anterioridad, ¿cierto? Porque estamos escribiendo, atendiendo las explicaciones, pero hay muchas investigaciones que tan solo tienen la población identificada, pero por ciertas dinámicas de la investigación o por los tiempos y muchos otros factores más, resulta que usted escogió
La muestra no la tenía definida antes, sino que le tocó definirla como así, rápido. Entonces ese tipo de muestreos se llaman así. A ver, eso puede parecer como muy simple, ¿cierto? Como muy facilista, dirán ustedes. Aquí lo que hay que entender del muestreo accidental es que es porque mi fenómeno de investigación cambió o ha venido presentando ciertas transformaciones, a su misma vez los sujetos de estudio. Por ejemplo, el que vaya a investigar, está haciendo una investigación, perdón, frente a procesos de enseñanza-aprendizaje, la educación como tal, y que lo haya planteado para indagar a los sujetos de estudio presencialmente, muy seguramente debe hacer un muestreo accidental. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. ¿Por qué? Porque nos tocó migrar a lo digital y a lo virtual. ¿Por qué? Porque el escenario educativo cambió. ¿Lo ven? Entonces, quizás él tenía definido eso antes, pero no la virtualidad. La virtualidad hizo que su muestreo fuera accidental. ¿Estamos claros con ese ejemplo, muchachos? Compañeros, ¿estamos claros? No, por aquí silencio, mucho silencio. Sí, profe. Preguntemos, por favor. ¿Seguro? ¿Estamos entendiendo, chicos? Sí, profe. Puede pasar con ustedes, de acuerdo a las características de su investigación, su población la tiene identificada y su muestra como tal también, ¿cierto? Pero hay un conjunto de situaciones, acontecimientos que te hacen cambiar un poco la manera de hacer el muestreo. Entonces, por eso lo llaman así. ¿Listo? Entonces, se te puede ver afectado la cantidad de personas a indagar, por ejemplo. ¿Qué más se te puede haber afectado ahí? Los tiempos de realización de la indagación. O sea, cuando tú tienes presupuestado hacer la indagación en un mes, ¿cierto? Y resulta que por las características de bueno, esos cambios, resulta que la debes de hacer en 15 días. Entonces hay un muestreo de este tipo. ¿Listo? Recuerden el ejemplo que les acabo de colocar, la situación problemática que hace que el muestreo sea accidental, ¿cierto? Tiene que haber factores de tiempo, económicos, de cambios del fenómeno de investigación. Aquí nos puede pasar varias cosas, ¿cierto? Pero bueno, la idea no es que nos vamos a complicar, pues. O sea, son casos muy particulares. ¿Listo? Existen estos otros. Caso extremo, variación del máximo o de casos extremos, homogénea. Vamos a ver la primera. Caso extremo. También es considerado o lo llaman desviado. Corresponde a seleccionar el mejor o el peor de los casos y analizar si funciona o no en el estudio. Entonces, tú tienes tu población, ¿cierto? Nos están diciendo que el caso extremo es que hay un caso que hay un conjunto de individuos de la muestra que puede ser mucho mejor en comparación del otro subgrupo. Tú tienes que mirar cuál de los dos, o sea, el mejor de los casos, el peor de los casos te va a funcionar para tu proyecto. Es decir, mi investigación tiene como focalizado mi población los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual para indagar sobre los imaginarios, ¿cierto? Sobre esto. Entonces, yo quiero mirar con estudiantes del primer y segundo semestre. Yo podría también decir lo siguiente, pero es que la población también me está dictando, me está diciendo de que hay otros individuos que, si bien no pertenecen a primero y segundo semestre, es decir, pertenecen a quinto, sexto, séptimo, etcétera, son estudiantes de la facultad, pero ahí hay un caso diferente a los de primero y segundo semestre. Lo que hace el investigador con este tipo de muestras de caso extremo es mirar si el mejor de los casos es los de primer y segundo semestre o el mejor de los casos es los de finalizando los semestres, ¿cierto? Tienes que analizar muchas características de ambos subgrupos
y compararlos entre los dos para ver con cuál de ellos es mejor hacer la investigación o el estudio o no. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí se están imaginando las situaciones que pueden ustedes encontrar para este tipo de muestreos, de caso extremo? Sí, profe, pero Profe, yo, tengo una duda, qué pena, una duda Pregunten. allí. Sí. Todo eso se debe documentar en la investigación. Por ejemplo, si es un caso extremo, si es una muestra accidental, o en la simple documentación o los resultados se da cuenta de qué muestra fue. O sea, según lo que te entiendo, es como si tú tuvieras que definir cada una de ellas. No, se supone que la investigación debo tener es una. Sí. Y depende cómo transcurra mi investigación, voy a mirar en cómo es la que yo tengo. Si es un accidental, si es un caso extremo, si es máxima, si es homogénea. Sí. Depende cómo transcurse esa muestra. Pero entonces, por ejemplo, si es accidental, la misma investigación, los mismos datos denotan que es así, que es accidental o que es Tú lo una argumentas. muestra Tú o lo se debe argumentar. Se debe argumentar, exactamente. O sea, se debe documentar y argumentar. ¿Por O sea, qué? cuando tú dices documentar, ¿a qué te refieres? Pues debo decirlo, debo tenerlo en mi investigación. Tú debes de describir, o sea, de escribir en el trabajo, en el texto, población y muestra, y ya eso es lo que corresponde la explicación final, mostrarles cómo se escribe, ¿cierto? Ustedes ahí van a escribir cuál es la población, cuál es la muestra y cómo hicieron para calcular la muestra. Entonces, bueno, es caso accidental por estas razones, esto, aquello. ¿Tú me entiendes? Sí, profe, ya entendí, gracias. Ya cuando veamos el ejemplo referente de texto para escribir esto, ya vamos a entender mejor cómo es que va a quedar plasmado, escrito o redactado en el trabajo. Sí, había otra pregunta por ahí. No sé si era... sí, yo. sí. Profe, entonces el caso extremo sería como... Es que no he explicado el caso extremo. Bueno, sí, perdón. El extremo, sí, los casos extremos. El caso extremo, dale, perdón que te interrumpí, que desde que te me estabas adelantando. Sí. El caso extremo sería, entonces, esa prueba que se hace, ese muestreo, y que puede ser positivo o negativo, y se pone en la investigación. Tú, no es que se ponga, tú tienes que comparar, casi mentalmente, si los sujetos a indagar dentro de esa delimitación de la muestra te van a servir o no. O sea, el mejor o el peor no es que sea malo o bueno, ¿cierto? Sino determinar como por polos opuestos, ¿cierto? ¿Cuál de esos sujetos de estudio te van a servir para hacer la investigación o no? Les pongo un ejemplo de un proyecto, compañeros de ustedes, de investigación 3. Ellos van a indagar un asunto con las representaciones del conflicto armado en la prensa, ¿cierto? Las fotografías del conflicto armado y van a hacer un estudio como muy comparativo entre quienes ven las fotografías y fueron víctimas del conflicto, o sea, les tocó, y dentro de la población metieron gente, agregaron gente que no son víctimas, o sea, son transeúntes, como el ciudadano, la gente que transita por la urbanidad o no les tocó, ¿cierto? Ahí hay dos casos muy opuestos. En el caso de ellos, sería casos extremos, del segundo que vemos acá, porque consiste en seleccionar casos de los dos extremos y jugar con esas dos posiciones en el análisis de la información, es decir, comparar lógicas y perspectivas diferentes. ¿Ya ven la diferencia con el primero? El caso extremo es coger un lado u otro, mientras que el segundo es coger los dos para hacer comparación. Profe, entonces en el caso extremo se argumenta a partir de esos dos, ¿cierto? No, en el caso extremo se argumenta. Bueno, tú puedes mencionar ambos casos, pero vas a describir a profundidad el caso que vos elegiste. Exacto, eso es a lo que me refiero.
Mientras que en los casos extremos sí tienes que argumentar los dos. ¿Y por qué vas a comparar las lógicas de ambos grupos? ¿Listo? Chicos, preguntas hasta acá, inquietudes. No hay ninguna pregunta, todo entendido hasta el momento. En definición. Sí, profe. Pues, profe, para mí es un poco complejo, pero estoy esperando los ejemplos como para entenderlo mejor. Pero ahí Ok, voy. muy bien. Bueno, de ejemplos, a ver, el referente que tenemos de escritura, tenemos como varios, ¿cierto? Donde de pronto algunos de ellos sí definen que sea de cierto caso, en fin, pero lo que nos interesa a nosotros aquí entender es que a ustedes se les puede presentar este tipo de, valga la redundancia, casos, de acuerdo a las características de su proyecto, que no se va a presentar de pronto ni caso extremo, ni caso de extremo, no importa. Tenemos como que aprender a diferenciar qué se nos puede presentar en la investigación para empezar a escribir en el trabajo. Pero bueno, eso, o sea, lo que debemos hacer aquí es como diferenciar como la tipología de cada uno de ellos, ¿cierto? Bueno, entonces este caso extremo y estos casos extremos, creo que nos queda claro en este sentido, ¿cierto? O sea, son similares, simplemente que acá se cogen dos, o pueden haber varios, ¿cierto? Pero son muy diferentes el grupo poblacional, el segmento, la muestra con respecto a la otra. Pero miren el tamaño de la investigación, cómo se nos puede volver acá, ¿cierto? Que no, que los estudiantes de la facultad, yo puedo coger como casos extremos los estudiantes de primeros semestres y los que están terminando, casos totalmente opuestos. ¿En qué sentido? Pues hay unos que están estudiando, están iniciando su proceso formativo y los otros están culminando. Ahí están los casos, ¿cierto? Ya faltaría definir la cantidad en ambos casos, ¿cierto? Eso ya lo definimos propiamente, pues ya lo explicamos en la segunda explicación de la semana que viene que vamos a hacer. Muy bien. La tercera característica que tiene esta, en el mostrando probabilístico, hay uno que se llama homogéneo. También es llamado grupos focales, ¿cierto? A ver, ustedes me dirán, profe, ¿cómo es que son grupos focales? Que los grupos focales es un aspecto muy metodológico, ¿cierto? Porque algunos de ustedes tienen la idea de cómo se hace un grupo focal o se lo imagina cómo es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunta. No, profe. No, ninguno. Profe, yo entiendo de que un grupo focal son ciertas personas que escogen para un estudio, pongamos que sean niños, tienen que ser niños de tal edad a tal edad y que estudien o que hagan algo, pero que tengan esa función para la investigación. Algo así, eh, algo así, compañero. Mira, en los grupos focales es una técnica de investigación cualitativa que consiste en reunir una serie de personas, ¿cierto?, para discutir un tema, donde tú, como investigador, los reúnes en unos grupos determinados, por lo general es de 6, 8, lo hacen a veces con 10 personas, 9, en fin, distribuidos de tal manera que cumplan con ciertos requerimientos que tú como investigador vas a poner, por ejemplo, que haya mujeres y hombres, que tengan tales edades, que tengan una formación profesional determinada, en fin, ¿cierto? Entonces, esta técnica ha sido fuertemente empleada, por ejemplo, en estudios de mercado, cuando van a lanzar, por ejemplo, un producto o un servicio y los ponen de hecho, esta muestra homogénea de grupos vocales también articulan con otros ejercicios también investigativos o de pruebas, como probar el producto, ¿cierto? Y luego conversar frente a eso, con la experiencia de haber consumido ese producto o ese servicio. Entonces, tú puedes hacer varios grupos focales, cuantos tú lo decides, lo argumentas en el trabajo, puedes hacer 2 o 3 grupos focales
de determinada cantidad de personas que te cumplan con estos requerimientos. Y la llaman homogénea porque por lo general los grupos van a estar conformados por la misma cantidad de personas. No por las mismas, sino la misma cantidad. 3 grupos vocales de 6 personas. 4 grupos vocales de 8 personas. ¿Cierto? Tienes que manejar como ese estándar ahí. Y recuerden, los criterios, que ya los vamos a ver acá, es otra manera de hacer muestreo no probabilístico, que vamos a entender que ese sea asunto del criterio. Pero la homogénea lo llaman de esa manera. No atraviesa como por todo este proceso que estamos viendo de que es una gran población y que definir la muestra de esta forma, sino que tú ya tienes la población. Simplemente entonces vas a definir una muestra homogénea con los estudiantes de primer semestre, ¿cierto? Que sean 8, donde 4 sean chicas y 4 sean muchachos, chicos, ¿cierto? Que cumplan con estas características. Ya, indiferentemente el que resulte elegido. Pero estás cumpliendo con lo que estás planteando como muestra homogénea. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? En teoría. Sí, profe. Aunque por aquí es el chat. Listo, muy bien. Volvamos. Bueno, entonces vamos con estos 3, ¿cierto? Ojo pues con los siguientes que también pueden pasar en sus proyectos. Hay uno que se llama caso típico. Y por ejemplo, consiste en seleccionar un caso muy representativo de la comunidad. Resulta que de pronto estoy indagando mucho, estoy colocando mucho ejemplo los estudiantes de la facultad, pero creo que conocemos bien la población. Ustedes van a indagar, suponiendo que la población son los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico, y de acuerdo a las características de su proyecto de investigación, identificaron un caso típico, como por ejemplo, estudiantes de la facultad que están organizados empresarialmente como una productora o realizadora audiovisual. Un grupo de muchachos, grupo de estudiantes que se constituyeron como empresa en ese sector. Ahí hay un caso típico. ¿Les queda claro? O ponemos otro ejemplo. Profe, pues podría otro ejemplo, si hay O como bueno, o qué otros ejemplos también creen ustedes que puede aplicar. Miren lo que dice acá. Consiste en seleccionar un caso que es representativo de esa gran población o de esa comunidad. ¿Qué casos se les viene a la mente? Es un caso que es muy particular y resulta muy representativo de esa gran población. A ver qué piensan ustedes, muchachos. Nada, no imaginan aún nada. Profe, yo voy a Sí, proponer un ejemplo, que es, sí. por ejemplo, que en la Facultad de Comunicación escojan un estudiante destacado según el promedio de notas y en base a los estudios de él y del estudiante, como la investigación. ¿Ves? Muy bien, Sí, me listo. entendí. Muy bien. En ese caso habría que mirar algo, y es que es solamente un estudiante, ¿cierto? Ahí se nos estaría centrando mucho la investigación porque, a ver, nuestros muchachos sí tienen que ver, como les dije ahorita, con cantidades en términos de número, pero no es que sea tan representativo de la comunidad en términos de que fue un individuo, que fuera, por ejemplo, a ver, pongámoslo en estos términos, estamos indagando con estudiantes de instituciones educativas públicas, colegios públicos. Y estamos observando de que en esos colegios públicos de cierto sector se están presentando, por ejemplo, en las chicas, embarazos adolescentes.
Ahí estaríamos hablando un caso representativo de esa comunidad. ¿Por qué representativo? Porque son personas, son sujetos de estudio que están inmersos en esa población, en esas condiciones tan particulares y que se están dando un caso representativo en términos de que tenemos embarazos no deseados, por ejemplo. O en el peor de los casos, por ejemplo, para no ser muy fatalista, pero de hecho han hecho investigaciones de este tipo, cuando descubren que hay desórdenes psicológicos o trastornos psicoafectivos en un grupo determinado de una comunidad. Ahí se está dando un caso muy representativo y particular de ese grupo poblacional. ¿Sí les queda claro, muchachos? Es Sí, representativo. profe. O sea, no es que represente a la comunidad en el sentido de que todos son así, sino que se está focalizando, o sea, en ese grupo poblacional o esa comunidad, como se menciona acá, se está dando un caso muy particular, ¿cierto? Que tiende a afectar la misma comunidad en términos de que esa problemática, digámoslo así, que se puede multiplicar o puede incidir en otros aspectos de la comunidad. Claro, hasta ahí. Puede pasar eso en las investigaciones de ustedes, muchachos. Sí, Muy profe, bien, claros. listo, continúo. Hay uno que también es muy particular y se llama bola de nieve o de cadena. Está un poquito, creo que lo vamos a entender muy bien. Es utilizado generalmente cuando no es posible detectar las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras, ¿cierto? O sea, hay sujetos de estudio de acuerdo a las características de mi proyecto de investigación, donde yo voy a indagar en aspectos que son delicados, son individuos, focalizo o pongo atención en individuos que tienen información de este tipo, ¿cierto? O bueno, no necesariamente son malas o así delicadas, sino como eh, muy propias de ellos mismos, ¿cierto? Que no están, por ejemplo, en el medio de comunicación, ni podemos acceder como a otro tipo de fuentes de información documental. Simplemente son individuos que tienen información muy propia del tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama bola de nieve de cadena? Yo empiezo a tener contacto con una persona. Entonces hay un primer representante, tengo contacto con un individuo, y ese mismo individuo me puede sugerir a otro, y este otro, o sea, ese segundo, a un tercero, y así sucesivamente. Por eso se va volviendo como un efecto, va teniendo un efecto de bola de nieve o de cadena. Yo voy armando como mi muestra a partir de que un individuo me sugiere a otro, y este otro me puede sugerir a estos otros dos, y así sucesivamente. Se va alimentando como más la muestra. ¿Les queda claro ahí? ¿Les queda claro con ese efecto de bola de nieve o de cadena? Sí, profe. Por ejemplo, acá dice, Sí, si profe. un investigador quiere entrevistar a inmigrantes documentados de Venezuela, podría entrevistar a algunos indocumentados que conozca o pueda localizar. Y luego dependerá de esos sujetos que usted localizó para que lo ayuden a localizar a más individuos indocumentados. Se va volviendo así la investigación. Pero es porque hay veces en donde yo no voy a preguntar ciertos aspectos de mi investigación y no puedo delimitar muy bien mi muestra, sino que tengo que acudir a ciertos personajes en particular. Eso es una manera de construir muestra representativa. Vuelve y juega. Esto se argumenta en el trabajo. Hay que argumentar por qué es bola de nieve de cadena. Listo. Estamos, creo que claros con este bola de nieve, creo que lo entendemos perfectamente. Y el otro, comúnmente utilizado, y es por criterio. ¿Cómo hay que por criterio? El investigador se plantea unas características especiales que deben de cumplir los elementos de la muestra. Este criterio son atributos, características, como nos dice acá, especiales que deben de cumplir esos individuos o esos objetos que van a integrar la muestra. Por ejemplo, primer criterio, como de lo que estábamos hablando ahorita, de manera de ejemplo, primer criterio, estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, que sean de allá, ¿cierto? No de otra institución ni de otra facultad. Segundo criterio, podrá ser la edad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, profe. Podría ser la edad.
El semestre académico en el cual están matriculados. ¿También o no? Sí, profe. También. Esos son los criterios, muchachos. A ver, ustedes me van a decir, profe, los criterios entonces, según yo los veo, también están como vistos en los anteriores muestreos que vimos. La respuesta es sí. Usted siempre debe definir criterios. Simplemente que acá no te está importando tanto el número, sino que te cumplan sí o sí esas características. Edad, no necesariamente tiene que ver la edad, pero le atribuyen la edad, estatus socioeconómico, qué nivel educativo, en fin, cuánta cosa sea, muchachos. Muy simple que sea esa característica, eso hace parte de un criterio. Claros hasta ahí. Entonces, aquí en esos muestras por criterio, en esos muestreos no probabilísticos por criterios, operan cuando el investigador observa que hay unas características, unos atributos muy particulares, muy especiales en esa muestra, en esa población, que tú los vas a leer de acuerdo a que te los cumplan todos y cada uno de ellos. Todos los criterios, las características que tú definas, los individuos con los cuales vas a trabajar, tienen que cumplir con eso. Entonces ustedes me podrán decir, profe, en la homogénea que es de grupos vocales también tengo que hacer eso, ¿cierto? Porque yo voy a elegir personas, 6, 8 personas, donde sean mujeres, hacen mujeres, sí. ¿Cuántas? Ah, bueno, aquí estamos diciendo que voy a hacer 2 grupos vocales compuestos de 8 personas cada grupo, donde 4 personas van a ser mujeres y los otros 4 hombres. Listo. Hay un criterio de género. ¿Qué otro criterio puedo meter acá? ¿Cierto? Pero mire que yo ya lo estoy encasillando acá por número en este caso. ¿Cierto? 6 a 8 personas o 10 personas. ¿Cuántos grupos? ¿Cierto? ¿Cuántos grupos vocales? Mientras que acá por criterio me puede resultar una muestra de determinada cantidad de personas. Aquí no importa de pronto tanto el número, eso sí, no vas a coger pues 1000 o 2000 personas, pero como estamos segmentando cada vez más la muestra, estás determinando de que esas personas con las cuales vas a indagar deben de cumplir todos y cada uno de los criterios que tú escojas, sin excepción. Entonces, eso también puede pasar. Listo. Claros hasta ahí. Muchachos, los criterios pueden ser, como les digo, cosas lo más simples de este mundo. Pueden ser hasta estéticas, pueden ser maneras de vestir, manera de comportarse, cuánta cosa sea. Usted los define. Pero que te permita esos criterios luego categorizarlos. Entonces, lo ideal es que no solamente se queden con edad o con sexo o estatus socioeconómico, sino que miren aspectos como, por ejemplo, rendimientos académicos, en el caso de un grupo poblacional focalizado en una institución educativa. Pueden ser personas que pertenezcan a cierto sector geográfico, pues a cierto lugar, ¿cierto? Que practican un deporte, listo, otro criterio. Que hacen esto o hacen aquella cosa. Todos esos son criterios, muchachos. Muchachos, ¿les queda claro el tema del criterio? Sí, profe. Listo. Bueno, Sí, profe. ya como para ir culminando lo de hoy, perdón, estas 2 diapositivas, por ejemplo, las investigaciones de tipo cualitativas, estos muestreos no probabilísticos, de muestreo no solamente a veces se refiere a personas, mire que aquí estamos hablando de personas, de sujetos, de individuos. En algunos casos es necesario realizar muestreos sobre situaciones, eventos, escenarios, lugares, momentos y temas que serán abordados en el proceso investigativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muestreos, muchachos, en donde no es que tenga que tener delimitada la cantidad de personas, sino que pueden ser sobre situaciones. Eventos no es una fiesta. Eventos se refiere a acontecimientos, ¿cierto? O lugares, o momentos. Indiferentemente de la cantidad de personas o las características que tengan, yo puedo hacer mi muestra teniendo en cuenta esto. Situaciones en particular, ¿cierto? Lugares, un parque, un escenario,
¿cierto? Eso, por ejemplo, que esto lo vemos en metodología, donde se evidencia el estudio de casos o en investigación de acción participante o etnografía, eso es metodología, lo vemos en investigación, como les vengo diciendo, puede pasar ese tipo de cosas, muchachos. Listo, para que tengan en cuenta. Y eso hay que tener en cuenta de acuerdo a qué, vuelvo y les repito, características de la investigación, del fenómeno de estudio. Cada proyecto de ustedes es particular, tiene su esencia propia, tiene su sentido de ser. ¿Listo? Pregunta, respuesta anticipada a una posible pregunta, perdón. Profe, entonces yo puedo mostrar varios tipos de muestreo. Sí, lo puedes hacer dentro de lo cualitativo, por ejemplo. Lo ideal es que escojas uno de ellos porque es el que más se adecua al proyecto de investigación. Pero tú puedes emplear uno de otro, ¿cierto? Puedes, por ejemplo, puede haber una especie de bola de nieve o de cadena, pero también incluir ciertos criterios, ¿cierto? Puede haber un caso representativo de la comunidad, pero también le puedes añadir unos criterios. O sea, puede mezclar. ¿Listo? El tamaño, ya vamos a terminar, muchachos. El investigador debe conocer lo que se ha hecho en otros estudios similares. Es un asunto pues que también se procura saber, por ejemplo, si se han hecho investigaciones con instituciones educativas o sujetos como muy similares a los con los cuales yo voy a investigar en mi proyecto, mirar cómo de pronto si conocemos esas investigaciones o estudios similares, mirar bien también como el tamaño de la muestra, ¿cierto? Recursos económicos, se los anticipé ahora, ¿cierto? Y de hecho de tiempo, entre otros. Y lo más importante, muchachos, desde el punto de vista teórico, es que es darle cumplimiento a los objetivos del proyecto. Mire que aquí ya estamos viendo, compañeros, que todos los ítems del trabajo, de la investigación, tienen una conexión lógica. ¿Por qué vamos a definir la población y la muestra representativa? Porque tenemos que indagar lo que estamos planteando en dónde, en los objetivos. Todo lo que planteamos los objetivos, tenemos que tener definida una población, una muestra, claro. En metodología, ¿qué es lo que vamos a ver? La manera en cómo vamos a acercarnos a esos individuos. Entonces, ¿cómo vamos a indagar para el primer objetivo, para el segundo, para el tercero? Muchachos, ¿estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué otras preguntas tienen al momento? Nada más. Mucha información por hoy. Bueno, nada, tranquilos que lo de la población y muestra nos compete entenderlo, como les dije ahora, partimos de esta explicación para continuar dentro de 8 días y la próxima clase pues el martes y les muestro cómo es que ya se ve reflejado en el proyecto y además les voy a proporcionar unos recursos para que calculen con unas cosas que se llaman calculadoras estadísticas, unas aplicaciones donde ingresamos la información y eso nos va a ayudar a nosotros a entender más el número, ¿cierto? En el caso de aquellas investigaciones que requieran saber mucho el número. ¿Claros hasta ahí? ¿Nos quedó claro? Población muestra, ¿sí, Alejandro? No, profe, que Y todo con los quedó niveles de claro. profundidad también. Sí, Bien, bien. también. Muy bien. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto, Katy. Chicos, bueno, entonces, antes de que nos vayamos, ¿cómo va el proceso de búsqueda y rastreo de información? Bien, más regular. O sea, les pregunto de manera insistente porque eso no lo van a hacer la última semana. Eso, muchachos, proceso sistemático, váyanlo haciendo. De a poco, pero lo van haciendo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos de nuevo al aplicativo Miro, el que estamos utilizando. Vamos a seguir buscando información. Van consignando la información en la tableta que tenemos ahí. Listo. Y aprovechen ese espacio para ir preguntando,
o depositando dudas respecto a la misma búsqueda, que no me da esto, no me da aquello, qué otro concepto, otra palabra, otro término puedo agregar en el motor de búsqueda. Esos espacios, muchachos, hay que aprovecharlos para eso. Listo. Entonces mañana vamos a seguir haciendo eso. ¿Sí, Gabriela? No, profe, que sí, que todo claro. Ok, muy bien. Listo. El espacio de mañana lo vamos a dedicar a eso. Próximo martes les continuamos con población y muestra. Les muestro el referente de cómo, los referentes que tenemos de cómo es que se escribe la población y la muestra del trabajo. Ya con eso nos queda mucho más claro, más legible, digámoslo así, o más entendible cómo se ve reflejado en el proyecto. Y les explico lo de las calculadorcitas estadísticas que les va a llamar mucho la atención porque nos ayudan mucho a delimitar numéricamente la muestra, y con eso combinamos población y muestra, muchachos, ¿cierto? Y bueno, el próximo martes les doy pues como las pautas de la presentación, pues que de la socialización, así mismo pues la distribución de los tiempos, ¿cierto? ¿Quién va primero? ¿Cuánto tiempo nos va a quedar cada presentación? Listo, para que tengamos muy en cuenta ese aspecto. Bueno, más tardecitos, muchachos, y gracias por la paciencia. Les envío los trabajos calificados a cada uno de ustedes. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, profe, muchas Gracias, nos vemos gracias. mañana, muchachos. Muy juiciosos.